¿Qué pasaría si la Biblia que has estado leyendo toda tu vida no estuviera compartiendo la historia completa? Y si los errores en la traducción, los motivos ocultos o los fallos humanos hubieran distorsionado las verdades que podrían cambiar tu fe. Durante más de 2000 años, las palabras de la Biblia han sido influenciadas por la historia, el poder y la política. Ahora, los traductores modernos están revelando nuevas perspectivas y lo que han descubierto puede sorprenderte. En este video exploraremos cómo una pequeña mala traducción ha impactado nuestras opiniones sobre la Iglesia, el amor e incluso la salvación. Nos adentraremos en los significados verdaderos de términos como Sheol, Ágape y Eclesia, mostrando cómo estos descubrimientos pueden fortalecer tu fe y abrir tu entendimiento de la palabra de Dios. Quédate con nosotros hasta el final. Lo que aprendas podría cambiar la forma en que lees la Biblia para siempre. Si tienes ganas de descubrir la verdad en la palabra de Dios, dale me gusta a este video, compártelo con otros y suscríbete a nuestro canal para más contenido inspirador. Juntos, podemos arrojar luz sobre estas importantes verdades. Empecemos este increíble viaje hacia la historia oculta de la Biblia. Durante siglos, la Biblia ha sido un fundamento de fe para millones, una fuente de esperanza, guía y salvación. Sin embargo, su camino a través de la historia ha estado lejos de ser sencillo. Desde sus comienzos en hebreo y griego antiguos hasta su traducción al latín, y luego a idiomas modernos. Cada paso ha traído oportunidades para entenderla, pero también para cometer errores y malentendidos. A medida que las traducciones evolucionaron, los prejuicios culturales, las perspectivas teológicas y las limitaciones del lenguaje llevaron a discrepancias. Algunos significados se perdieron y otros incluso se cambiaron intencionalmente. Pero, ¿qué sucede cuando la verdad se oculta para un traductor? La búsqueda de la precisión condujo a un momento que cambió su vida. Estaban estudiando un pasaje familiar, pero decidieron observarlo más de cerca en su griego original. Fue entonces cuando descubrieron algo extraordinario. La palabra eclesia, a menudo traducida como iglesia, no significaba lo que la mayoría de la gente piensa. En su contexto original, eclesia significaba una reunión o asamblea de personas unidas en un propósito, no un edificio, una jerarquía o una institución. Se refería a seguidores vivos y vibrantes de Cristo que se unían en fe. Con el tiempo, a medida que el cristianismo se institucionalizó más, el significado de eclesia cambió. Comenzó a representar organizaciones formales, en lugar del movimiento centrado en la comunidad que Jesús había imaginado. Este cambio afectó profundamente la forma en que generaciones de cristianos entendieron su conexión con Dios y entre ellos. El traductor se dio cuenta de que esto no era solo un pequeño error, sino un malentendido que alteró el corazón de las enseñanzas de Jesús. Esto planteó preguntas importantes: ¿cuánto de lo que creemos está moldeado por malas traducciones? ¿Y cuánto hemos pasado por alto acerca de la simplicidad y el poder del Evangelio? Para el traductor, descubrir la verdad fue tanto doloroso como liberador. Les recordó que la palabra de Dios no está ligada a edificios ni tradiciones, sino que está viva y arraigada en los corazones de su pueblo. Pero también les dejó con una pregunta: ¿qué más podríamos haber malentendido para entender cómo una mala traducción moldeó el cristianismo? Necesitamos regresar al siglo IV, un periodo de grandes cambios en el Imperio Romano, una época de agitación política, conflictos religiosos y reformas profundas. En el centro de todo estaba el emperador Constantino, un gobernante que vio el cristianismo como una forma de unificar su imperio. En el año 312, Constantino afirmó haber visto una visión de una cruz en el cielo con las palabras: con este signo, vence. Creyendo que esto era una señal de Dios, se convirtió al cristianismo y lo legalizó a través del Edicto de Milán en el año 313. Por primera vez, los cristianos podían adorar abiertamente sin temor a la persecución. Sin embargo, la aceptación del cristianismo por parte de Constantino no fue solo por fe, también fue una estrategia política. Su objetivo era usar la creciente religión para fortalecer su imperio, lo que llevó al Concilio de Nicea en el año 325. Aunque el concilio se centró en debates teológicos sobre la divinidad de Cristo, también tenía otro objetivo: establecer un cristianismo unificado y organizado. Para Constantino, una iglesia unida significaba un imperio unido, pero esta unidad tuvo un costo. Un versículo, Mateo 16:18, desempeñó un papel clave en esta transformación. En este versículo Jesús dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sin embargo, la palabra griega traducida como iglesia era eclesia, que originalmente significaba una reunión o asamblea de creyentes. Con el tiempo, traducir eclesia como iglesia reforzó la idea de una institución estructurada con jerarquía y edificios.
en lugar de la sencilla comunidad de seguidores que Jesús había imaginado. Antes de Constantino, los cristianos se reunían en hogares, compartiendo comidas y adorando en comunidades cercanas. Su fe estaba centrada en Cristo y en sus relaciones entre sí. Después de Nicea, sin embargo, el cristianismo comenzó a parecerse al Imperio Romano, con grandes catedrales, obispos y concilios. El enfoque cambió de una comunidad de creyentes a una institución jerárquica. Este cambio de eclesía a iglesia tuvo efectos significativos. Centralizó el poder, colocando el liderazgo espiritual en manos de unos pocos, y alineó la fe con la autoridad del Imperio Romano. La conexión entre la iglesia y el Estado influyó en el cristianismo durante siglos, moldeando prácticas de adoración y alianzas políticas. Para Constantino, fusionar la fe y el imperio fue un éxito. Pero para la iglesia primitiva, marcó un punto de inflexión, uno que algunos creen que se alejó de las enseñanzas de Jesús. La fe sencilla y relacional de los apóstoles comenzó a ser reemplazada por la política, el poder y el control. Incluso hoy, estudiosos y teólogos debaten los efectos de estos cambios. ¿Protegerían las acciones de Constantino al cristianismo o lo distorsionaron? La mala traducción de eclesía unió a los creyentes o fue una herramienta de control. A lo largo de la historia, traducir la Biblia ha sido tanto una bendición como un desafío. Por un lado, ha permitido que las personas lean la palabra de Dios en sus propios idiomas. Por otro lado, también ha llevado a cambios en los significados que han moldeado creencias cristianas fundamentales de maneras inesperadas. Tomemos como ejemplo la palabra hebrea Sheol. En su significado original, Sheol se refiere simplemente a la tumba o el lugar de los muertos, describiendo dónde van todas las almas después de la muerte, son buenas o malas. Pero cuando la Biblia fue traducida al griego, Sheol se convirtió en Hades, un término asociado con la mitología griega y las ideas de castigo. Más tarde, en latín, Sheol se tradujo como infernum, y en inglés se tradujo como Hell, infierno. Esta nueva interpretación del infierno como un lugar de castigo eterno con fuego se convirtió en una parte clave de la enseñanza cristiana, a pesar de que el texto hebreo original no transmite esta idea. Por ejemplo, en el Salmo 16:10, dice: «Porque no dejarás mi alma en el Sheol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Aquí, el rey David habla de confiar en que Dios no lo dejará en la tumba. Esto no se trata de un temor al tormento eterno, sino de esperanza en la fidelidad de Dios. Sin embargo, debido a malas traducciones, versículos como este han sido malentendidos durante siglos, cambiando la forma en que las personas ven la vida después de la muerte. Otro ejemplo es la palabra bautismo. Proviene del griego baptizo, que significa sumergir o inmersión. En la iglesia primitiva, el bautismo era una inmersión completa del cuerpo, simbolizando morir al pecado y resucitar a una nueva vida en Cristo. Con el tiempo, las traducciones y los cambios culturales llevaron a prácticas como rociar o derramar agua en lugar de la inmersión. Este cambio no fue solo práctico, sino que reflejó diferencias teológicas más profundas. Lo que comenzó como un acto poderoso de fe se convirtió, para algunos, en un gesto simbólico, planteando preguntas sobre cuánto del propósito original permanece. La palabra arrepentirse es otro ejemplo. Hoy, el arrepentimiento a menudo se entiende como sentir remordimiento o culpa por el pecado, pero la palabra griega metanoia significa un cambio de mente o dar un giro. Se trata menos de culpa y más de transformación, alejarse del pecado y reorientar la vida hacia Dios. Este mensaje es central al Evangelio, pero el significado más profundo del arrepentimiento a menudo se pierde, llevando un énfasis en la vergüenza en lugar de la renovación. Cuando se entiende como un cambio de corazón y dirección, el arrepentimiento se convierte en un llamado empoderador a la transformación, no en una carga pesada. Estos ejemplos, Sheol, bautismo y arrepentirse, muestran cómo las malas traducciones e influencias culturales han moldeado creencias y prácticas cristianas a lo largo del tiempo. También plantean preguntas importantes: ¿qué verdades hemos perdido? ¿Qué tradiciones se han desviado de su propósito original? La Biblia, en sus idiomas originales, es un documento rico y vivo, lleno de verdad divina. Para entenderla verdaderamente, necesitamos regresar a sus raíces, estudiar sus palabras y contextos originales, y buscar la sabiduría de Dios para descubrir su significado completo. ¿Cómo pudo la Biblia, la palabra inspirada de Dios, pasar por tantos cambios? Fue debido a errores, cambios culturales o decisiones deliberadas. La historia muestra una realidad desafiante. La traducción no siempre se centró en mantener el significado original. A menudo, estuvo influenciada por el deseo de poder y control. A medida que el cristianismo se expandió por el Imperio Romano, los líderes querían una escritura unificada en un idioma común.
El latín, el idioma oficial del imperio, reemplazó al griego, y en el siglo IV Jerónimo, un erudito capacitado, recibió la tarea de crear esta Biblia unificada del Papa Dámaso I. La traducción de Jerónimo, llamada la Vulgata Latina, se convirtió en la Biblia estándar durante más de 1000 años. Aunque Jerónimo buscaba ser fiel a los textos originales en hebreo y griego, sus decisiones probablemente fueron influenciadas por los líderes de la Iglesia de su tiempo, quienes tenían objetivos teológicos y políticos claros. Por ejemplo, Jerónimo tradujo la palabra hebrea Sheol y la palabra griega Hades como infernum, un término asociado con el tormento eterno. La decisión fortaleció la idea del infierno como un lugar de castigo eterno, alineándose con el creciente enfoque de la Iglesia en miedo y la... Pero las razones no fueron solo espirituales. Estas interpretaciones también tuvieron propósitos prácticos. Una congregación temerosa y obediente era más fácil de controlar, y el concepto de castigo eterno se convirtió en una poderosa herramienta para que la Iglesia mantuviera su autoridad. Esto fue evidente en la práctica de vender indulgencias, ofreciendo el perdón del purgatorio, un concepto ligado a estas malas traducciones a cambio de dinero. Este sistema permitió que la Iglesia acumulara una enorme riqueza y poder, lo que eventualmente llevó a las famosas protestas de Martín Lutero durante la Reforma. Con el tiempo, la Vulgata Latina se convirtió en más que una simple traducción, se convirtió en ley. En el siglo XVI, la Iglesia Católica declaró en el Concilio de Trento que la Vulgata era la Biblia oficial, haciendo que las interpretaciones de Jerónimo fueran sagradas e incuestionables. Esta decisión silenció cualquier desafío al texto. A pesar de esto, errores, adiciones y malentendidos encontraron su camino en las traducciones, ya sea por accidente o a propósito. Estos cambios moldearon las creencias y prácticas cristianas de maneras significativas. Palabras como eclesia, asamblea, baptizo, sumergir y metanoia, cambio de mente, se alteraron para ajustarse a estructuras institucionales, rituales y doctrinas. Estos no fueron cambios menores, afectaron los sacramentos, el liderazgo de la Iglesia y la forma en que se practicaba la fe. Mirando atrás, está claro que la traducción ha sido a menudo una lucha, un conflicto entre preservar la verdad de Dios y adaptarla a los objetivos humanos. Mientras que muchos traductores fueron sinceros, otros pudieron haber sido influenciados por la necesidad de mantener el poder o proteger la institución. La Reforma surgió de esta tensión. Reformadores como Martín Lutero, quien tradujo la Biblia al alemán, buscaron devolver las Escrituras al pueblo, libres del control institucional. Creían que cada creyente debería tener acceso directo a la palabra de Dios, sin filtros ni manipulaciones. Para los lectores de hoy, esta historia sirve tanto como una advertencia como una motivación. Nos recuerda leer la Biblia con atención, esforzándonos por comprender su contexto y significado original. También nos desafía a reflexionar sobre creencias mantenidas durante mucho tiempo y a preguntarnos qué hemos aceptado sin cuestionar y qué verdades podrían estar aún esperando ser descubiertas. Como dice la misma Escritura, ante todo, deben entender que ninguna profecía de la Escritura surgió por interpretación propia de los profetas, porque la profecía nunca tuvo su origen en la voluntad humana, sino que los profetas, aunque eran humanos, hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. En las últimas décadas, los avances en arqueología y el estudio de lenguas antiguas nos han acercado más a los textos originales de la Biblia. Descubrimientos como los rollos del Mar Muerto y la investigación lingüística continua han permitido a los estudiosos desentrañar capas de traducción y tradición, revelando significados más profundos en la Escritura. A muchos de estos estudiosos, este trabajo no es solo académico, es una misión espiritual. Se ven a sí mismos como guardianes de la palabra de Dios, comprometidos a restaurar su pureza para las futuras generaciones. Sin embargo, este trabajo conlleva desafíos. Un ejemplo es la palabra griega ágape, comúnmente traducida como amor. A diferencia de otras palabras griegas para amor, como eros, amor romántico, o filia, amistad, ágape tiene un significado único y profundo. Describe un amor que es activo, desinteresado y sanador, el tipo de amor que movió a Dios a enviar a su Hijo al mundo. Es un amor que restaura la esperanza, cura las heridas y da vida. Para un traductor, comprender toda la profundidad de ágape fue una experiencia profundamente emocional. Lloraron, no por tristeza, sino porque estaban abrumados por la belleza del amor de Dios. Sin embargo, esa alegría se mezcló con tristeza a saber que muchos creyentes habían perdido esta verdad debido a malas traducciones o prejuicios culturales. Este no es un caso aislado. Los estudiosos han encontrado una profundidad similar en otras palabras que antes se pensaban simples. Por ejemplo,
La palabra griega dikaiosune, a menudo traducida como justicia, en realidad tiene un significado más amplio. Incluye la moralidad personal, pero también la justicia, la equidad y las relaciones correctas. Entender esta palabra en su sentido original revela un Dios que no solo se enfoca en la bondad individual, sino en restaurar el mundo al orden que Él planeó, un Dios de justicia y misericordia. Los descubrimientos arqueológicos también han desempeñado un papel crucial en estos conocimientos. Los rollos del Mar Muerto, por ejemplo, proporcionaron acceso a algunas de las copias más antiguas conocidas de los textos del Antiguo Testamento. Estos hallazgos han ayudado a aclarar malas traducciones y han ofrecido un vistazo de cómo se entendían originalmente estas escrituras. También han profundizado nuestra apreciación por la cultura y el lenguaje del antiguo Israel. Consideremos Isaías 53, la profecía del siervo sufriente. Los traductores modernos, utilizando textos antiguos, han descubierto significados más profundos que las versiones anteriores pasaron por alto. Estos descubrimientos pintan una imagen más rica del Mesías, su sufrimiento, su misión y su victoria. Para estos traductores, cada nuevo conocimiento resalta la gran responsabilidad que llevan. Saben que su trabajo puede traer claridad a millones, restaurando verdades que han sido malentendidas u ocultas durante siglos. Pero su labor también plantea preguntas importantes. ¿Cuánto de lo que creemos hoy se basa en traducciones defectuosas? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que las futuras generaciones reciban la palabra de Dios tal como fue originalmente destinada? Estos traductores a menudo reflexionan sobre lo que se necesita para entender plenamente la palabra de Dios. Requiere humildad, diligencia y disposición para enfrentar verdades difíciles. No se trata solo de ser preciso con las palabras, se trata de descubrir el corazón de Dios detrás de cada versículo. Mientras continúan su trabajo, nos invitan a unirnos a ellos, no solo como lectores, sino como buscadores de la verdad. La Biblia es más que un texto histórico. Está viva, es activa y es la palabra de Dios. Con cada matiz redescubierto, revela más de la belleza y el propósito de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Para nosotros hoy, redescubrir el significado original de la Escritura es tanto un desafío como una oportunidad. Nos recuerda que debemos acercarnos a la Biblia como la palabra viva de Dios. Un mensaje destinado a transformarnos, guiarnos y equiparnos para buenas obras. Pero necesitamos humildad. Con demasiada frecuencia, leemos la Biblia para confirmar nuestras propias ideas o para ganar discusiones. Pero la Escritura no nos fue dada para debatir. Nos fue dada para cambiar nuestro corazón, renovar nuestra mente y guiar nuestra vida. Humildad significa admitir que no tenemos todas las respuestas. Es estar abiertos a aprender, desaprender y dejar que Dios nos hable, incluso cuando desafía nuestras suposiciones. Esto no es debilidad, es la fortaleza de un verdadero discípulo. Segundo, debemos buscar diligentemente la verdad. Dios nos llama a amarlo con todo nuestro corazón, alma y mente. Esto significa estudiar las Escrituras cuidadosamente, aprender sobre sus idiomas originales y comprender su contexto histórico y cultural. Por ejemplo, saber que eclesía significa una reunión de creyentes, no solo un edificio de iglesia, puede cambiar cómo vemos la comunidad cristiana. Comprender que metanoia significa un cambio de mente en lugar de solo arrepentimiento nos inspira a buscar transformación, no solo culpa. Este viaje requiere esfuerzo, pero vale la pena. Al usar herramientas de estudio confiables y profundizar en la palabra de Dios, podemos descubrir su riqueza y crecer en la fe. Finalmente, este viaje no está destinado a recorrerse en soledad. Dios nos creó para crecer en comunidad, ayudándonos mutuamente a entender y aplicar su palabra. A través de grupos pequeños, estudios bíblicos o conversaciones con mentores de confianza, podemos luchar juntos con la Escritura. Este es el verdadero significado de eclesía, una reunión de creyentes unidos por el amor a la palabra de Dios. Juntos, nos alentamos y desafiamos mutuamente, afilando nuestra fe y acercándonos más a Dios. Gracias por acompañarnos hoy. Si este video te ha inspirado, por favor dale me gusta, compártelo y suscríbete. Juntos, sigamos descubriendo la verdad de la palabra de Dios y creciendo en la fe.